Bueno, muchas gracias a todos. En este momento damos inicio al panel Iniciativas y Proceso de Convergencia en América Latina y el Caribe. En este panel vamos a contar con la participación de Paulo Estivalet, embajador de Brasil en Colombia, Clarence Endara, secretaria del CELA, y Ernesto Samper Pizano, expresidente de la República de Colombia. Este panel va a ser moderado por el doctor José Manuel Álvarez, profesor de Derecho Económico Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, señor presidente, por su presencia, señor embajador, el secretario del CELA que está conectado o debe estar conectado virtualmente, Clarence Sendara. En este panel vamos a conversar sobre los procesos de integración en América Latina, para darnos un poco el background de lo que estamos tratando de hacer, o no lo estamos tratando, lo estamos haciendo porque estamos aquí sentados, tenemos un proyecto académico, existe un programa político, un proyecto político de convergencia, y yo creo que inclusive esta convergencia entre academia, políticos, técnicos, es fundamental para América Latina. Eh, Estoy convencido desde hace 40 años que empecé a trabajar en temas de integración sobre estos procesos. Dentro del contexto de lo que nos tiene acá hoy trabajando en este tema y por qué es diferente lo que tenemos aquí, quiero hacer una reflexión, porque no solo se trata de comercio, en eso estamos resaltando. Maravillosa exposición de Renata. Bueno, nuestro panel anterior fue muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a Renata. Se complementó muy bien con lo que Camila había mencionado. Infraestructura es fundamental. Esto es diferente a lo que tenemos o lo que hemos visto en todos los trabajos académicos y técnicos de la CAF, de, de la CEPAL, del CELA, de todos esos estudios que nos han hablado de avancemos en el comercio. Hay cierta ideologización ahí, pero vale, no importa, pero no han incluido los demás temas que sí se han incluido en la Declaración de Brasilia. No es coincidencia que estemos hoy, un año después, el 5 de octubre del año pasado, se produjo la declaración, coincidía con sábado, pues no queríamos incomodarlos haciéndole el cumpleaños a la Declaración de Brasilia el sábado, entonces decidimos que mejor jueves y viernes nos coincidía. Pero ¿qué es diferente o qué esperamos del producto que le queremos entregar a la comunidad latinoamericana y del Caribe? Queremos hablar y vamos a hablar sobre varios de los temas: la construcción de infraestructura, seguridad y defensa, salud y seguridad alimentaria, conectividad digital, por supuesto migración, eh, por supuesto migración, y, y en alguna de las reuniones anuales de los presidentes que se ha propuesto en la Declaración de Brasilia, o una de las bianuales de los ministros de Relaciones Exteriores. Esperamos participar como académicos y entregarles los resultados de este trabajo. Con esto ya sobre el tapete, pues, señor embajador, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos complacidos de tenerlo aquí. Esta es su casa en la Universidad Externado. Cuente con nosotros para lo que necesite realizar de eventos, en lo que quiera, en esta su casa. Señor embajador, adelante.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer recibir ha sido un placer recibir la invitación para compartir con ustedes la visión de Brasil sobre las cuestiones de integración regional. Es un honor compartir también esta ocasión con el presidente Samper, quien tiene toda una historia de contribuciones fundamentales a la construcción de nuestra unidad latinoamericana. Para Brasil en especial, en este gobierno brasileño, la integración latinoamericana vuelve a ser la primera prioridad, incluso porque ya en el primer mes después de asumir el gobierno, el presidente Lula en su primer viaje fue a Buenos Aires para participar de una cumbre de la CELAC, una organización a la cual Brasil se había apartado algunos años antes. Después vino también la convocatoria para esa reunión de líderes en mayo del año pasado en Brasilia, que es algo que hacía como 10 años que no teníamos un encuentro de todos los líderes de la región. Y a lo largo de los últimos 2 años, o sea, en varias ocasiones, el presidente Lula participó de la cumbre CELAC Unión Europea, participó de la cumbre CELAC en San Vicente y Grenadinas. Brasil volvió a UNASUR también, organización de la cual se había apartado. Y como usted mencionó muy bien, o sea, se ha trabajado mucho en las cuestiones del consenso de Brasil. El consenso de Brasilia es una plataforma que tiene por objetivo construir sobre las experiencias del pasado, sobre lo que ya se hizo, sobre lo que quizás no haya funcionado tan bien. Hay mucho esfuerzo de aprendizaje y en eso es fundamental la parte académica, porque como usted bien dice también, o sea, cuando uno mira a la historia de los procesos de integración, muchas veces se parte de esas cuestiones de comercio, ¿no? Los europeos empezaron con acero y carbón, que es algo que parece absolutamente anacrónico hoy día. Muchas de las cuestiones de comercio, evidentemente, también tienen un cierto componente ideológico, aun cuando sean también un componente fundamental de la integración. Pero cuando uno mira a los temas prioritarios que se han definido en la hoja de ruta del Consenso de Brasilia, uno ve que eso abarca casi toda la misión de cada uno de los gobiernos, ¿no? O sea, hay esas cuestiones de energía, salud, defensa, integración física, combate al crimen, cuestiones de integración o de inserción digital, las cuestiones sociales más candentes como cuestiones de género, cuestiones de apoyo a las comunidades más vulnerables. No hay absolutamente nada que quede afuera. Y eso me acuerda un pequeño libro que escribió ese filósofo Jürgen Habermas, él hablando de globalización. Él decía que hace unos tiempos uno veía las fronteras como algo como una cortina, como una puerta que un gobierno podía cerrar. Mientras que hoy día no, ninguna de estas cuestiones se pueden decidir o resolver en separado. Como decía el presidente Lula en la reunión de Brasilia, no hay ningún de los grandes problemas que nos afligen hoy día que nosotros podamos decidir o solucionar más fácilmente solos. Al revés, es necesario que construyamos juntos esas soluciones. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la integración energética a la cual el presidente Petro hace mucha referencia. Aquí hay dos elementos. Hay, en primer lugar, la cuestión de que la seguridad energética es fundamental y también, o sea, no hay ningún país desarrollado que no tenga un buen suprimiento de energía eléctrica.
Entonces, eso es absolutamente fundamental en nuestros procesos de desarrollo, asegurarnos de esa energía. Hoy día ya hemos construido mucho más infraestructura de energía y de transmisión, de generación y de transmisión de energía que en el pasado. Pero ahora tenemos la posibilidad de aumentar nuestra resiliencia mutua si nos integramos sobre todo con un suplimiento de energía renovable. En cuestiones como el combate al crimen también, o sea, eso, el hecho mismo de que fronteras que antes eran mucho más vacías de gente, de comunidades, se han densificado a lo largo del tiempo. La construcción misma de la infraestructura física ha facilitado la colaboración entre las organizaciones criminales de los distintos países. Y si los países si los gobiernos no se organizan para combatir al crimen juntos, no habrá solución para ese combate a nivel nacional. En los últimos 2 años se ha hecho mucho y hay cosas que son, yo incluso cuando me buscaba informarme para esta reunión, yo vi que el año pasado, a partir de la reunión de Brasilia, en los 6 meses que culminaron en la elaboración de esa declaración, de esa hoja de ruta el 5 de octubre, hubo reuniones semanales de grupos técnicos y reuniones mensuales virtuales de los cancilleres. Eso es algo que nunca pasó antes, incluso porque justamente es una de las ventajas de los últimos años, es la facilidad ahora de las reuniones virtuales en las cuales se puede reunir con mucho más facilidad y reunir a más personas de lo que se hacía antes. Entonces, son procesos de una forma, hay un elemento de recuperación de lo que teníamos antes, de las reuniones de alto nivel, pero también un aumento de la frecuencia y con una agenda que es más amplia, la necesidad de involucrar a más agentes, no solo ministerios que en el pasado no tenían ese trabajo tan intenso o esa preocupación tan cercana a la integración y que ahora sí se puede, porque tenemos la voluntad política en este momento y tenemos también los medios para hacerlo. Yo les menciono como, así solo como mi experiencia personal hace como 5 o 6 años. Yo trabajé bastante con temas de energía, yo estuve en el consejo de la usina de Itaipú y una de las cosas que yo busqué en ese entonces hacer con el Ministerio de Minas y Energía fue buscar acuerdos de integración e intercambio energético con los países vecinos. Y en ese entonces la respuesta era siempre muy negativa. Muy negativa. En parte yo les comprendía porque no es fácil para un país con el tamaño que tiene Brasil coordinar los diferentes mercados, ¿no? O sea, la inversión que uno hace en una parte del país tiene implicaciones sobre las inversiones que hicieron anteriormente, sobre los precios del mercado, sobre cómo se regula. Todo eso es bastante difícil. Pero al mismo tiempo, la verdad es que juntos podemos más, o sea, hay ganancias de eficiencia para todos con eso. Y el hecho mismo de que, por ejemplo, Colombia y Venezuela tengan un régimen de lluvias que en principio es distinto al del resto de Sudamérica por el hecho de estar en el hemisferio norte, eso es una gran ventaja para todos si logramos establecer. Y eso yo ya noto ahora que la respuesta del Ministerio de Energía en Brasil es completa. La actitud respecto a la integración energética evolucionó muchísimo en los últimos 5 años. Nosotros hemos tenido esa experiencia desafortunada de la falta de coordinación de la región en los temas de salud durante la pandemia. Se había hecho bastante anteriormente en base al Consejo de Salud de UNASUR. Eso se perdió y todos hemos pagado un precio por eso durante la pandemia.
ahora es algo que también constituye una de esas prioridades en las cuales tenemos que trabajar. Y aquí vuelvo de nuevo a la cuestión de la contribución académica para eso. Es que también muchas veces la experiencia anterior ha sido de que los gobiernos se ponen unos objetivos que a veces son ambiciosos, pero la ejecución sufre. La ejecución sufre en parte por culpa de las burocracias, pero en parte también porque se tienen que construir respuestas, soluciones que sean eficaces, que sean económicas y que sobre todo respondan a las demandas de la gente, ¿no? Que no sea simplemente un objetivo amplio político, sino que la única forma en que se puede realmente consolidar la integración es si ella responde a las necesidades de la gente. La gente tiene que ver cuáles son las ventajas, ¿no? Porque por alguna razón durante los procesos de independencia, o sea, nosotros construimos entidades políticas separadas. Entonces, y el trabajar juntos cuesta. El trabajar juntos requiere mucho esfuerzo, mucha coordinación, mucha conversación. Se está haciendo eso en este momento, en esos procesos de retomada de UNASUR, en el Consenso de Brasilia, en la CELAC. La CELAC, por ejemplo, en estos últimos tiempos, estableció dos planes bastante importantes de actividades, de directrices que tocan a la gente. Uno es el plan de seguridad alimentaria y nutrición, el plan SANCELAC, y un otro que es que tiene que ver con clima y con la respuesta a los cambios climáticos. Esas son cosas que es fácil hacer ver a la gente la importancia, la urgencia y las ventajas de cooperar en todo eso. La agenda se está en cierta medida imponiendo, o sea, en el principio hablo de hace 50 años, se pensaba en el comercio como la forma más práctica de atraer o de traer las comunidades de distintas partes para trabajar juntos. Hoy día las cuestiones se están poniendo ante nosotros todos los días. El problema de la migración, los problemas de salud. En el caso de salud, de nuevo, también tenemos en Amazonía varios. Hoy día hay medios para hacer enfrentar problemas que nos afligen desde décadas o siglos. Esas grandes molestias que no siempre fueron, en muchos casos no teníamos ni siquiera investigación sobre cuestiones como malaria o otras enfermedades que no se pueden combatir porque no se pueden combatir solo en un país porque son transmitidas por vectores naturales. Entonces, si no trabajamos todos juntos al mismo tiempo, no saldremos adelante. Un punto que tenemos que también tiene un poco que ver con esa cuestión de atender a las necesidades de la gente, es que tampoco podemos ignorar que hay visiones políticas que no siempre son perfectamente convergentes. Eso es algo que a uno puede gustarle o no gustarle, pero es una realidad. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestra agenda de integración avance, aun cuando no haya un consenso absoluto sobre cuál es la dirección. Y para eso se requiere principios que yo creo que están operando en el caso del Consenso de Brasilia, como la idea de flexibilidad, de buscar avanzar con pasos concretos, establecer avances que se vean, que se puedan presentar a la gente como resultados de ese esfuerzo de coordinación. Desde el año pasado, en ese año, ya se han avanzado bastante en 13 de los 17 puntos de prioridades que se habían establecido en el Consenso de Brasil. A mí me parece que es un resultado
absolutamente extraordinario, ¿no? Por supuesto que a uno le gustaría decir que no, vamos a resolver todo, pero tenemos 500 años de historia que tenemos que, en algunos casos, hay cosas que tenemos que realmente corregir, otras en que los problemas son relativamente recientes, aun cuando esas cuestiones de cambio climático, por ejemplo, en que todos vemos la urgencia de la acción, pero nada de eso es simple, ¿no? O sea, hay esa famosa frase de que para toda cuestión importante y compleja hay una respuesta simple, fácil y equivocada. Entonces eso requiere, sí, muchísima discusión entre todos nosotros. Yo creo que estamos en un camino muy bueno. Colombia ha jugado un rol fundamental. Colombia es el país que asegura en este momento la presidencia del Consenso de Brasilia. Están haciendo un gran trabajo. El año que viene Colombia debe asumir la presidencia de la CELAC y ya nosotros estamos muy contentos en Brasil de estar trabajando con el gobierno de Colombia y nos complace muchísimo más eso, el esfuerzo que nos hacen los académicos para estrechar los lazos. La movilidad académica también es uno de los puntos en que tenemos que aumentar mucho más. O sea, nos hace mucha falta aumentar el conocimiento. Y incluso en las cuestiones donde no habrá consenso, el entender mejor los distintos puntos de vista es algo fundamental. Creo que quedó así. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Nos vamos quedando con algunas ideas que se van decantando. ¿Desde dónde debe surgir la integración y para dónde va? Desde abajo, desde las necesidades de las personas, de la población, identificando sus necesidades y cómo podemos llegar. Ahora, todos los temas que tenemos o por trabajar en un futuro en América Latina, podemos cortarlos en 4 ejes, desde ejes en que van a ir en diferentes velocidades en la convergencia. Lo que se ha hecho después del el consenso de Brasilia, si uno lo compara con lo que pasó 10 años atrás, 15 años atrás, pues uno dice esto es otra velocidad, otra conciencia, otras necesidades y sobre todo unas necesidades políticas. Bueno, ahora seguimos con el secretario Clarence Endara, secretario del CELA, quien nos va a conversar nuevamente, y digo nuevamente porque el año pasado estuvimos conversando aquí en Bogotá sobre convergencia, y yo le haría una pregunta: ¿para cuándo tiene el trabajo de convergencia? Que todavía no, estamos que no lo leemos. Secretario Endara, buenos días, adelante. Muy buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo cordial al presidente Ernesto Samper, al embajador Estivalet, que nos conocemos hace mucho tiempo precisamente impulsando estos proyectos de infraestructura en la región. Parte de mi intervención precisamente tratará de adelantar algunos de los trabajos que hemos venido ahí impulsando en el CELA para hablar de convergencia. Pero para ello yo creo que es interesante trabajar desde lo que ya está hecho, porque creemos nosotros que, así como se mencionaba, al par de la Unión Europea hemos ido generando una institucionalidad que ha ido acumulando sus años de experiencia, sus años de normatividad, de impulso de proyectos, con reingenierías de por medio, que eso le ha permitido ir desarrollando también un entorno en el que podríamos apoyarnos. Y nos parece que es interesante construir y fortalecer mecanismos que tiendan a armonizar estas posiciones regionales conjuntas. Hay que utilizar múltiples estrategias para ello, pero es parte de los esfuerzos integracionistas de la región y creo que los panelistas que me acompañan conocen muy bien precisamente de todos estos esfuerzos y las diversas estrategias que se han ido utilizando. Esta militancia de la propia integración ha ido derivando en beneficios directos para la población. Es interesante mirar también los logros que tenemos en el ámbito social, en el ámbito de infraestructura, la facilitación de fronteras que se ha tenido hasta el momento, como una base para poder mirar hacia el futuro y poder construir esta
esta gran integración regional de América Latina y el Caribe. ¿Qué queremos? Contar con una voz que representa a la región y sus potencialidades, pero para eso en estos tiempos ya es una urgencia, ¿no es cierto? Porque sabemos que los principios que guían las relaciones internacionales están avanzando hacia un deterioro y lamentablemente el multilateralismo es seriamente cuestionado por su efectividad. Entonces, este propósito requiere de una integración que sea moderna, que sea flexible, pero a la vez principista y que resalte las fortalezas de nuestra región. Tenemos una región con grandes fortalezas, tenemos instituciones e instancias regionales vigentes e interrelacionadas, tenemos continentalidad e insularidad en un mismo entorno geográfico que permite desarrollos productivos altamente especializados o tal vez complementarios, abundantes recursos naturales, estratégicos, renovables y no renovables a la vez. Pero también hemos ido viendo o identificando nuestras propias debilidades. Ya se mencionaba en los panelistas anteriores, a quienes aprovecho para saludar, tenemos un bajo nivel de integración productiva regional, incluyendo las deficiencias en infraestructura y logística. Creemos que es una gran deuda que tenemos en la región. Hay un bajo nivel de intercambio comercial intrarregional y una baja participación en el comercio internacional propiamente, incluyendo una poca diversificación. Seguimos siendo grandes exportadores de materia prima, salvo algunas excepciones muy interesantes, sobre todo en México y Brasil. Un bajo nivel de actividad económica intensiva en conocimiento, investigación, ciencia, innovación y tecnología. Creemos que hay debilidades que debemos ir trabajando poco a poco, pero a la vez también tenemos una gran amenaza derivada de esas debilidades, una inadecuación científica, tecnológica y aceleración de la innovación y a los cambios científicos en el ámbito internacional. Lamentablemente, si vemos la complejidad de nuestro ámbito productivo, la baja que hemos tenido nosotros en dejar de producir algunos elementos que tenían una alta complejidad o inclusión de tecnología, ha hecho que bajemos en un ranking bastante importante a nivel global. La baja inversión extranjera es una amenaza. Estamos en una lucha, creo, en común en toda la región por conseguir que estos índices vayan a subir. Y, por supuesto, una afectación de la crisis sistémica por las deudas en las economías industrializadas, las guerras, entre otros, incluyendo la crisis ambiental. Tenemos un atractivo mercado regional en América Latina y el Caribe, que ronda los 670 millones de habitantes, un gran mercado potencial para nosotros mismos, por lo cual las potenciales cadenas de valor podrían abastecer nuestro mercado y también lograr que a través de una especialización de productos podamos tener acceso a esos grandes mercados emergentes, ¿no? Hay un ascenso en las influencias de potencias emergentes precisamente en redimensionar este poder económico internacional. Lo pudimos constatar en un foro que realizó el CELA con China hace un par de semanas atrás, donde los intereses y enfoques parecen ir en el mismo camino y donde podríamos encontrar una gran oportunidad. Pero ¿a qué nos lleva todo este ámbito en particular? A poder hablar de un nuevo glosario para la integración regional. Es decir, tenemos que empezar nosotros a construir estos grandes conceptos para que a través de la construcción, ya sea desde la academia, desde las propias instituciones, también podamos convencer a que las decisiones políticas y los organismos internacionales lo adopten para sí mismos. Estamos hablando de una cooperación internacional para la convergencia, por ejemplo, tratar de ver de que todo lo que vaya a ser en un intercambio de cooperación esté guiado hacia converger a posiciones comunes, a políticas comunes, grandes políticas públicas regionales. Por lo tanto, necesitamos organismos de la integración regional que estén hechos para la convergencia. Hablar de una gobernanza regional, una capacidad de construir políticas que no solo le den voz propia a la región, sino le den ese instrumento político para poder ser grandes negociadores de temas como energía, cambio climático, que por cierto, por nuestras propias características, como se mencionaba, teniendo el Gran Amazonas, siendo una zona de paz, etcétera, nos da una autoridad para poder hablar precisamente en ese sentido en las grandes discusiones globales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que construir y hacia dónde vamos? Y felicito este esfuerzo que se hace desde la Fundación Escenario y sobre todo desde la cabeza del presidente Samper. ¿Qué tenemos que construir? Una agenda regional convergente.
Para ello necesitamos generar una cultura de convergencia regional, donde exista una red de convergencia, un mercado regional enfocado hacia la convergencia, donde los acuerdos regionales ya tengan un concepto claro de la búsqueda de la convergencia a través de una situación económica que pudiera beneficiar a los países de manera conjunta. Lamentablemente, todas las debilidades que se han ido identificando no han hecho más que darnos un mapa general de todas esas falencias sobre las que hay que trabajar. Entonces, este mapa de convergencias regionales que nos puede ayudar precisamente a construir esto que nosotros tenemos pendiente. ¿Qué preceptos para la convergencia regional en América Latina son sobre los que deberíamos empezar a trabajar antes de pasar específicamente a los grandes ejemplos? Creemos nosotros que la primera política exterior común de América Latina y el Caribe debería ser la convergencia. Esa es nuestra primera política exterior con la que nosotros deberíamos empezar a trabajar. Mostrarnos con la intención de que vamos a trabajar de manera convergente para gestionar una gobernanza regional que atienda precisamente la convergencia interna y que esto nos permita proyectarnos hacia una voz única. Pero necesitamos creer en esa política exterior propia de la región. Necesitamos gestionar la gobernanza regional, decía, para atender esa gobernanza interior sectorial, donde tenemos multiagentes, pero que a la vez sea inclusiva y transversal. Eso nos va a ayudar para que nosotros podamos, en primer lugar, resolver los propios conflictos internos que tenemos, todas esas dificultades que se van arrastrando en la región y las nuevas que van apareciendo, para desestimar cualquier influencia extrarregional que no se adapte a nuestra propia realidad. Entonces, estos preceptos de la convergencia básicamente van de un discurso a una práctica, y ahí es donde quiero entrar precisamente lleno, respondiendo un poco la invitación de Juan Manuel al respecto. Nosotros hablábamos de una construcción regional en base a temas comunes. Este primer trabajo que realiza el CELA ya hace 2 años tiene que ver con la identificación de temas comunes que han sido impulsadas precisamente desde los grandes organismos de integración, vigentes, por cierto, que cuentan con mandato de los países. Ya habíamos visto que inclusive son países que dejan el mismo mandato en diferentes mecanismos de integración, y vemos que precisamente ahí existen 5 temas sobre los cuales podemos hablar de esta gran matriz de convergencia. Una que tiene que ver con cadenas productivas de valor, otra que tiene que ver con atención de riesgo de desastres, la gran integración e infraestructura fronteriza, la energía sostenible y sobre todo con énfasis en la energía renovable y la interconexión eléctrica, y la seguridad alimentaria. Cuando vemos cadenas productivas de valor, encontramos que existen 4 organismos regionales que ya tienen mucho avanzado en ello, que hacen fortalecimiento institucional y van practicando políticas específicamente a través de, ya sea de la construcción específicamente o identificación, mejor dicho, de estos nichos productivos que podrían entrelazarse entre sí. Hemos visto que se habla mucho del nearshoring, pero no hemos visto un nearshoring regional, por ejemplo, para poder atacar grandes mercados, como es el tema de China. Sabemos que China tiene una gran capacidad adquisitiva, por ejemplo, que su clase media va a ser duplicada hasta el 2030, por lo tanto es un mercado para todos, pero no nos hemos enfocado nosotros, por ejemplo, en especializar una producción de manera regional para poderlo atender. Ahí tenemos a la LADI, tenemos al Mercosur, con una integración política comercial muy avanzada, donde hay proyectos de internacionalización, por ejemplo, de pymes agrícolas, de políticas de capacitación en política comercial para funcionarios gubernamentales. Hemos visto que existen foros ya establecidos sobre encadenamientos productivos para exportaciones, particularmente muy desarrollada en el sector de pymes y en el sector agrícola. Creemos que es una gran oportunidad para poder trabajar en ellos. Vemos que hay un gran esfuerzo por organizar macroruedas de negocios multisectoriales en toda la región. Ya vemos una gran coincidencia en los bloques como ALADI, Mercosur, Comunidad Andina, el propio OTCA, los esfuerzos que está realizando el CELA en materia de identificación de nichos productivos. Entonces, creemos nosotros que, que un gran tema sobre el que se puede empezar a converger es tratar de acercarnos a esas cadenas productivas de valor.
Estas cadenas obviamente requieren de una investigación interna, en el cual hemos visto que ya existen proyectos muy interesantes y con gran avance en el propio CELA, en el propio ALADI. Hemos escuchado también como en el SICA esta política de encontrar el desarrollo a través de las cadenas en ese ámbito subregional tiene buenos éxitos. Hemos visto la experiencia, por ejemplo, en el tema específicamente de medicinas en la época de la pandemia, como en Centroamérica esta política de cadenas de valor ha sido bastante productiva y por lo tanto ahí tenemos nosotros una gran posibilidad de poder regionalizar una agenda productiva que permita identificar estas capacidades y esta especialización que se tiene en la región para poder fortalecer nuestro intercambio comercial y sobre todo poder dar un valor agregado a todos aquellos productos que nosotros exportamos. Hay un muy buen ejemplo, creo que el embajador Estivalés recordará toda la lucha que se ha tenido, por ejemplo, en la integración del sector de juguetes en materia de Mercosur. Creemos que es una gran forma de poder mostrar que se pueden mover las agujitas de los medidores de comercio, motivando una producción o un establecimiento de cadenas productivas internas a través de voluntad política. Un segundo tema es la reducción de riesgo de desastres. En todos los mecanismos de integración, básicamente de la región, es un tema tangible. Existen instituciones subregionales muy eficientes en la atención del mismo, pero nos encontramos con una gran falencia. Lamentablemente no tenemos una agenda de articulación entre todos los mecanismos que se han dedicado a la atención de riesgo de desastres. Creo que estamos a un paso de poder lograr de poder establecer un protocolo de atención de riesgo de desastres común en la región, porque los principios básicamente están establecidos en ese programa de atención de riesgo de desastres regional, denominado PAR, que está siendo monitorizada, por ejemplo, por Naciones Unidas, acompañada por el CELA y del cual forman parte las instituciones especializadas subregionales de atención de riesgo de desastres. Estamos hablando de CAPRAD, estamos hablando de SEDEMA, que son mecanismos que ya están establecidos, tienen un proyecto en ejecución y creemos que es una línea muy interesante sobre las que se pudiera trabajar esta convergencia. Asistencia humanitaria, atención a la población vulnerable, gestión de información y monitoreo de tecnología geoespacial. Hay una cooperación muy interesante entre nuestros países para poderse colaborar en la toma de imágenes satelitales precisamente para la prevención. Y esto ha sido utilizado de una forma muy interesante a través del propio OTCA en el Amazonas y combinada a través de aquellos grandes convenios, por ejemplo, con Colombia, que es el país que tiene la más amplia red de acuerdos con satélites de observación sin tener uno específicamente, pero que nos sirve de ejemplo para poder tener una gran línea de trabajo a través de la reducción de la vulnerabilidad y la asistencia humanitaria. Entonces, un protocolo de asistencia ante desastres naturales y emergencias ambientales, por ejemplo, que ha sido ya trabajado en el Mercosur, que el CELA lo ha ido perfilando con un enfoque regional, necesita únicamente ser validado por los otros mecanismos de integración. Ahí tenemos un eje de convergencia donde las necesidades son comunes, tenemos experiencias en la región, sobre todo en países del Caribe, que nos pueden servir como una política de prevención para poder avanzar en el mismo. Un tercer gran tema, y creo que se ha ido tratando en el transcurso de la mañana, tiene que ver con integración transfronteriza e infraestructura física. Aquí, básicamente, lo que se ha hecho desde la ALADI parece ser muy importante como un mecanismo de rendición de cuentas por el acuerdo de facilitación de comercio, donde todos los países de la región van actualizando los avances del mismo. Es un gran acuerdo marco que está siendo regionalizado, pero que a la vez nos da la oportunidad de poderlo adaptar hacia las necesidades de la región. Entonces, estamos hablando de una integración, movilidad y logística que tiene sus propias características. Creemos que esta falta de infraestructura regional precisamente es una de las grandes deficiencias, pero que en base a aquella colaboración permanente de los mecanismos de integración y de manera bilateral entre los países, se ha ido encontrando un foco bastante interesante para fortalecer el comercio, el transporte y la logística.
Hay un gran proyecto regional sobre el que también se puede converger, que son los certificados de origen digital, donde precisamente la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, tiene gran avance, es un gran centro de discusión y que aceptaría sin ningún problema la adherencia de los países que quieran ser parte de esta iniciativa. Creemos nosotros que el comercio y la competitividad y la seguridad también es un punto muy interesante de poder dialogar. Escuchaba al representante del CIECA sobre precisamente el operador económico autorizado, que es un nuevo enfoque de hablar de facilitación de comercio, esto precisamente para darle un tratamiento más expedito a aquellas empresas que formen parte de esta iniciativa. Hemos visto que es algo que maneja la comunidad andina, que está siendo discutido en el Mercosur y que el SICA ya lo tiene consolidado. Entonces ahí tenemos bastantes puntos para poder hablar de una convergencia específica. En materia de interoperabilidad, ciencia y tecnología, hemos visto que hay también proyectos bastante interesantes. La instalación de ventanillas únicas se ha puesto de moda en la región, pero el gran reto es buscar la interoperabilidad entre los países. Y es ahí donde encontramos nosotros un gran respaldo normativo e inclusive hasta presupuestario en los mecanismos de integración, porque se han dedicado ya a la tarea de intercomunicarlos con ayuda de los bancos regionales. Un cuarto tema que podría ser el eje sobre el que también se construya esta ansiada convergencia tiene que ver con energía sostenible. Y ahí hemos visto que hay un gran avance, sobre todo en el ámbito de electricidad, grandes discusiones y acuerdos de normativa, por ejemplo, reglamentarias sobre el comercio de energía eléctrica en la comunidad andina, en el propio SICA, que hablan de eficiencia energética en procesos industriales, que ha permitido tener una línea conductual en toda la región. Hay muchos países que necesitan entrar todavía a este diálogo y poder consolidar o adaptar o armonizar su propia normativa interna, pero que existen ya estas directrices comunes en la región sobre los cuales se podría apoyar una línea de convergencia. La interconexión eléctrica sabemos que es una deuda regional bastante grande, pero también hay que reconocer los avances que se han logrado precisamente en la región. Existen grandes tramos que faltan todavía por interconectarlos, pero cuando empezamos a ver aquellos acuerdos bilaterales de países Mercosur, por ejemplo con Chile, de países de la comunidad andina con países de Mercosur, incluido Chile, tú ves que ha habido un avance interesante precisamente en este comercio de electricidad que ya tiene normativa, que tiene proyectos aprobados y que te pueden servir de modelo para repercutirlos en el área. Entonces, creemos que es otra línea sobre la convergencia en la que podríamos hablar. Y por último, identificado como temas comunes entre los mecanismos de integración es la seguridad alimentaria. Tenemos ahí un gran ejemplo que está siendo impulsado precisamente por la FAO regional y la propia CELAC, que es el Plan San-CELAC, donde han coincidido la mayoría de las políticas alineadas de los mecanismos de integración. Se habla de una gobernanza territorial, por ejemplo, agricultura familiar y comunitaria, que pudiera ser un gran eje de encuentro para que pudiéramos nosotros realizar una convergencia armónica hacia aquellas grandes soluciones regionales, tratando siempre de poder tener una proyección de abastecimiento hacia la seguridad alimentaria regional. Como ustedes saben, lamentablemente todos estos hechos de confrontación bélica en el mundo lo que ha hecho es relocalizar estos mecanismos de intercomunicación que teníamos logística. Hay muchos sembradíos que lamentablemente no van a volver a producir lo mismo. Por lo tanto, nuestra región es un gran proveedor de alimentos, si no me equivoco, el 15% a nivel mundial. Termina en un nivel, si bien de oportunidad para aquella producción agrícola, pero también con gran riesgo, porque estamos viendo que en nuestra propia región tenemos problemas de seguridad alimentaria, pese a ser los dotadores de grandes cantidades de alimentación para el resto del mundo. Ya con esto voy concluyendo. Sabemos que la integración es un destino innegable, pero necesitamos que sea más incluyente,
más moderna y que responda a los retos actuales y sobre todo logre sentirse en el ciudadano de a pie. Creemos que ese es el gran fundamento de la integración propia, que es hacia donde hay que caminar. Modernizarla en un sentido en que tengamos la capacidad y la madurez que entre todos los mecanismos de integración podamos aportar de manera innegable hacia esta convergencia. Todos los mecanismos de integración tenemos mandatos específicos de los países que vienen precisamente de la identificación de las necesidades que los países han reflejado para poder ser atendidas en estos mecanismos de integración. Entonces es fundamental para enfrentar los desafíos del siglo XXI a través de un nuevo regionalismo abierto que combine la convergencia interna con una gobernanza renovada de los bloques regionales. Muchos hemos pasado precisamente por el tema de una reingeniería. La reingeniería no hace más que reflejar la necesidad de actualización de las agendas, la modernización de las mismas, pero en ese proceso de modernización lo que necesitamos nosotros es aumentar precisamente ese gran léxico de convergencia. Creer que la convergencia básicamente va a ser uno de los elementos que nos va a poder ayudar a convertirnos en aquella región que no solo tenga una voz propia, sino que tenga una gobernanza regional en base a temas que vayan a fortalecer nuestro propio diálogo amplio, nuestro diálogo sincero, que nos permita acercar posiciones al interior de la región y sobre todo resolver diferencias de manera constructiva. Necesitamos hablar de una convergencia teórica y transformarla en una integración real. Y creo que para ello estos esfuerzos que se realizan desde la academia son un gran aporte porque nos permiten tener una discusión amplia sobre la necesidad de poder seguir dialogando sobre el mismo. Muchas gracias. Termino ahí mi intervención. Si hubiera algunas preguntas o intercambio, me gustaría seguirlos aún. Muchas gracias, secretario Endara, por su exposición. En general, hemos visto el mensaje ha sido, estamos avanzando en todos los temas económicos que interesan desde arriba a los estados, los empresarios, y el paso siguiente sería pensar en una integración más en lo social. Querido presidente, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Y cuál ha sido ese proceso social? ¿O cómo vería usted qué le falta a la integración o cómo podemos llegar a una integración también más social? Adelante, presidente. Muchas gracias, Juan Manuel. Un saludo aquí a mi querido amigo el embajador y a nuestro amigo del CELA allá en Caracas. En los próximos 12 meses, incluidos desde el mes de junio, Colombia va a tener la presidencia de la Comunidad Andina, la presidencia de la Asociación de Estados del Pacífico, la presidencia del Consenso de Brasil, la presidencia de UNASUR y más tarde la presidencia de la Alianza del Pacífico. ¿Qué hacer con 5 organismos, con la presidencia de 5 organismos en tan corto tiempo como es una presidencia pro tempore de apenas 1 año o máximo 2 años? Eso es la pregunta que nos hacemos para llegar a una reflexión sobre la necesidad de la convergencia para la integración, que no es solamente una palabra, sino es una sentencia del futuro de la integración. Nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora y nunca había sido tan importante la integración como ahora. El hecho de que el 32% de las muertes de COVID se hayan ocurrido en esta región, cuando somos el 8% de la población, que tengamos unos niveles ridículos de comercio intrarregional del 20% cuando la Unión Europea llega a ser del 70%, da una idea de la importancia que tiene el que nosotros busquemos un esquema de convivencia entre los distintos organismos subregionales de integración. ¿Y por qué hablo de convivencia?
porque una fórmula sería acabar con algunos de los mecanismos subregionales que existen, pero eso es una tarea prácticamente imposible. Aquí estamos hablando de 10 mecanismos subregionales de integración. Estamos hablando de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico, de Mercosur, de UNASUR, del ODCA, del ALBA, del SICA, de la Asociación de Estados del Caribe, de CARICOM y de la CELAC. ¿Cómo sincronizar el esfuerzo de esos 10 organismos subregionales y por supuesto el CELA, que es, yo diría, como la torre de control de todo lo que está pasando en la integración en América Latina, y de la LADI, que es como la abuela de la integración? Pero ellos cumplen un papel de acompañamiento de todos estos esfuerzos operativos. ¿Qué hacer frente a eso? 3 cosas. La primera, ¿cuál es el proyecto de integración para el cual vamos a trabajar? La segunda, ¿cuál es la agenda de esa integración? Y la tercera es, ¿cuál es la matriz que podemos utilizar para hacer converger esos mecanismos? ¿Cuál es el proyecto de integración? Porque todos estamos de acuerdo en la integración, pero hay por lo menos 2 variantes del concepto de la integración. La integración como libre movilidad de bienes y servicios, que son los tratados de libre comercio, que es lo que corresponde a la vieja integración interamericana. Yo asistí como presidente a una cumbre en Miami en la cual nos vendieron la idea de que iba a haber un gran acuerdo de libre comercio en todas las Américas, que nos iba a reunir como el bloque americano, y a los pocos días se firmó el acuerdo del ALCA entre Estados Unidos y México, y después con el Caribe, y después con Centroamérica, y se acabó la Comunidad Andina porque se firmaron acuerdos de libre comercio con Colombia y Perú, y Chile no quiso entrar a Mercosur, y hasta ahí llegó la gran idea que nos iba a reunir a todos los americanos. Ese es un esquema de integración. El esquema es simplemente liberar aranceles, liberar limitaciones para la inversión extranjera y aceptar la propiedad intelectual. No es ese tipo de integración el que queremos. Queremos una integración para construir la región. Queremos construir región. Y en ese sentido ya nos vamos poniendo de acuerdo en que eso tiene unas determinantes que nos llevan a la agenda. Somos muy dados los latinoamericanos a hacer listas interminables de mercado. Entonces metemos todos los temas. Ahora tenemos que ocuparnos de este tema y de este otro y de este otro, y nos la pasamos hablando de temas, pero lo que necesitamos no solamente es tener claridad sobre los temas, que son muchos y muy necesarios y cada uno puede tener su explicación, sino tener unas formas concretas de desarrollar esos temas. Y para eso están conceptos como el de las buenas prácticas, y es no nos inventemos el agua tibia para todos los temas, o no nos traslademos a los etruscos para plantear cuál tema, sino trabajemos políticas concretas y buenas prácticas, que era lo que hacíamos en UNASUR. Y trabajemos unas agendas sectoriales de salud, de educación, etcétera, pero a partir de las buenas prácticas, es decir, de cosas concretas y de evidencias sobre las cuales podamos trabajar. Por supuesto que es importante tener una agenda económica, una agenda social, una agenda política, pero en esencia lo que tenemos que trabajar son agendas sectoriales, es decir, agendas ministeriales. Y ahí es donde surge la necesidad de la tercera propuesta, que es tener una matriz de convergencia. En la Secretaría General de UNASUR comenzamos a hacer unas reuniones con los representantes de los distintos organismos y comenzamos a trabajar una matriz que en esencia tenía 2 o inclusive 3 columnas. 1, ¿qué se puede sumar de todos los que tienen los organismos? ¿Para qué hacer 5 o 6 consejos suramericanos, latinoamericanos, centroamericanos de educación, si podemos hacer un gran consejo latinoamericano de educación al cual asistan todos los ministros de educación?
Y así podemos llegar a tener 15, 20 consejos sectoriales cuya función es definir unas políticas públicas concretas para las regiones en cada uno de los sectores. Segundo, pues consecuentes con eso tenemos que eliminar duplicidades para no estar haciendo todo lo mismo simultáneamente, sino que cada uno pueda asumir la parte que le corresponde en su respectiva área. Y tercero, que es lo más importante, una columna sobre qué puede aportar cada organismo o organismo subregional a como una especialidad de ese organismo. Entonces, la comunidad andina, ¿qué puede aportar? Institucionalidad. La comunidad andina tiene Tribunal Andino de Justicia, tiene un sistema, inclusive llegó a tener supranacionalidad, y es que podía emitir normas que estaban por encima de las normas de los países. Eso ya está derogado, pero tendríamos que llegar allá. Tiene un parlamento andino que funciona, en fin, una visa andina que puede ser un factor de movilidad de personas. ¿Qué puede aportar Mercosur? Mucho. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes pueden circular por América Latina solamente con su cédula de identidad, con el documento de identificación? En casi todos los países en Sudamérica, digo, se puede circular con la tarjeta de identidad. ¿O cuántos de ustedes conocen que hay un permiso de trabajo de UNASUR o de Mercosur que se amplió a UNASUR, que permite reclamar el derecho a tener una visa de trabajo hasta por 2 años en cualquier país suramericano? Eso es introducir el concepto de movilidad de personas. Eso se puede hacer con experiencias como las que tuvo Mercosur. Mercosur tuvo un excelente Instituto de Derechos Humanos, que podría ser el Instituto de Derechos Humanos para toda la región. El Instituto de Salud de Río de Janeiro. Si nosotros hubiéramos tenido ese instituto funcionando, que era el Instituto UNASUR, no hubiéramos tenido las dificultades que tuvimos en materia de vacunas, adquisición de vacunas, adquisición de medicamentos durante la época de la pandemia. No lo hubiéramos tenido. Ese instituto, que era un instituto modelo de salud pública de UNASUR, pues tenía experiencia en compra de vacunas infantiles, tenía experiencia en el manejo de pandemias, de epidemias. No hubo una sola reunión de ministros de salud durante la época de la pandemia, de ministros latinoamericanos, ni siquiera suramericanos. Entonces, tenemos que trabajar con ese concepto de buenas prácticas, y lo que está inventado, pues no volvérnoslo a inventar, porque ya está. El ALBA. Experiencias del ALBA, como por ejemplo Telesur, Petrosur, que sostuvo durante muchos años, sostuvo la factura energética del Caribe con un petróleo subsidiado. Son todas iniciativas que se pueden recoger, que se pueden tener. ¿Para qué crear otros organismos para estudiar el tema de la cuenca amazónica si está el OTCA, que desde hace muchos años viene trabajando en eso? No tiene sentido. Pueden encargarse de todo el tema de la protección de la cuenca amazónica, en el cual concurrimos más de 8 países. Por ejemplo, el modelo de servicios que tiene montado CARECOM y la Asociación de Estados del Caribe, el Caribe en general tiene un tercer modelo, que no es un modelo extractivista como el del sur, tampoco es un modelo de economía de vender trabajo como Centroamérica, es un modelo de servicios. También podemos sacar de ahí experiencias, las experiencias que tiene el Caribe en el manejo de desastres naturales, la región más afectada por los huracanes y los vendavales. Entonces, hablemos de cambio climático, pero hagamos unos manuales sobre manejo de desastres que nos pueden ayudar mucho en los países del Caribe, la integración energética de Centroamérica. Y llegamos a qué hacer con 2 organismos que son claves a mi juicio, que son UNASUR y CELAC. UNASUR fue la experiencia más avanzada que llegamos a tener en materia de integración, porque de alguna manera tenía 2 niveles de integración: la integración política
y la integración sectorial. Nosotros teníamos unos referentes políticos de articulación. Teníamos 3 referentes que eran la continuidad democrática, la preservación de esta zona como una zona de paz en el mundo y los derechos humanos. Y hablábamos de política alrededor de esos temas. Nos articulábamos políticamente y UNASUR intervino en 4 o 5 ocasiones para evitar rupturas democráticas y hacía reflexiones sobre la vigencia de los derechos humanos. Y no olvidemos que hace 40 años esta región estaba en manos de dictaduras militares y desde entonces se han celebrado más de 140 elecciones en estos países. Pero hablábamos de política. Parte de los problemas que tuvo la integración, que nos siguen haciendo daño, es que aquí se ha desarrollado una forma de diplomacia ideológica. Ya las relaciones internacionales no son entre los estados, sino entre los gobiernos. Y si el presidente de un país no piensa igual a como pienso yo, entonces nos volvemos enemigos. Y UNASUR casi se disuelve, porque no se ha disuelto totalmente, porque un grupo de países de derecha resolvió conformar una unión o un club de países de derecha, porque eran los que pensaban igual. Y creo que eso nos está haciendo muchísimo daño para todos los estudiantes y profesores de relaciones internacionales. El principal problema que tiene en este momento las políticas exteriores de nuestros países es la ideologización. Así como el COVID-19 fue uno de los peores virus que afectó a nuestro tejido social, la ideologización está afectando las relaciones internacionales de una manera profunda. Cuando yo fui secretario general de UNASUR, jamás hubo discrepancias ideológicas al interior de decisiones políticas, decisiones sobre la paz, decisiones sobre los derechos humanos, sobre la democracia. Así es que parte de los requisitos de lo que tendríamos que obtener con un nuevo UNASUR, y nosotros aspiramos, embajador, que después del ejercicio muy importante que ha enriquecido la agenda y ha enriquecido el debate que se ha hecho con el consenso de Brasilia, ya estamos preparados para reactivar UNASUR y para que todo ese conjunto de medidas e iniciativas que han sido recogidas en buen momento por Brasil puedan de alguna manera revivificar UNASUR. Con 2 o 3 consideraciones que comento para ir terminando, que recojo de unas reflexiones que se hicieron con un seminario que presidió Pepe Mujica de Uruguay, que son muy concretas, pero que yo llamo las fórmulas de Mujica. La primera es que hay que meterle gente a la integración. La integración no puede ser solamente un problema de las cancillerías o un problema de los diplomáticos. Es muy importante, por supuesto, la presencia de los estados, pero la integración tiene que tener trabajadores, tiene que tener campesinos, tiene que tener cooperativas, tiene que tener jóvenes, tiene que tener mujeres defendiendo la equidad de género, líderes ambientales. O sea, hay que meterle gente a la integración. Lo segundo es que no nos quedemos en conceptos abstractos, sino vamos, como ya les decía, a las buenas prácticas. Si hay algo que funciona en un país, ¿por qué no imitarlo y tratar de sacar buenas conclusiones de eso? La tercera, que es muy importante, es que hay que eliminar las fórmulas de consenso. Para no entrar en conflictos, hemos pactado unas normas de consenso que en el fondo terminan dándole el derecho a las minorías. Un solo país puede oponerse a 11 países porque está parapetado en el consenso. Creo que hay que revisar, querido embajador, las normas de consenso en esquemas como el de UNASUR y establecer un sistema como el de Europa, de mayorías absolutas para grandes temas, un consenso para cosas fundamentales como recibir o expulsar países, y que de resto funcione con mucha más flexibilidad los organismos.
que hay 4 países que no quieren entrar a un programa de compra de medicamentos. Bueno, vamos a arrancar con los 8 y que se vayan entregando los otros, pero no esperar a que todos estén de acuerdo, sino esto no va a funcionar nunca. Yo en eso coincido con el embajador, creo que la fórmula es un UNASUR ampliado, es decir, reactivar UNASUR y darle la posibilidad a países distintos a los suramericanos dentro de la región de que puedan participar en UNASUR. ¿Qué hacer con la CELAC? La CELAC es un organismo muy importante, entre otras porque es el único organismo en el cual estamos los 34 países. Es el único que nos reúne los 34 países. Pero la CELAC, y esto es una opinión ya muy personal, debería ser como la Cancillería de América Latina. Y lo ha estado haciendo. Cumbres con la China, cumbres con Europa. Ojalá se haga una cumbre con África pronto, para acercarnos al África. La CELAC hay que empoderarla, porque es un organismo que no tiene secretaría, no tiene equipos técnicos, no tiene manera de mandar un correo. Hay que empoderarla, pero en lo que yo estoy viendo, y con esto voy terminando, es que la experiencia que nos está quedando, lo que está pasando en el mundo con la guerra de Medio Oriente, con el tema el tema de Ucrania, con la amenaza, las amenazas nucleares, con la incertidumbre que nos crea la inteligencia artificial, necesitamos un nuevo esquema de manejo del mundo porque este está fracasando. Un nuevo esquema multipartidista y tendría que ser un esquema mucho más flexible. Y yo creo que en ese esquema lo que puede haber son bancadas de países, que inicialmente vote el bloque latinoamericano, vote el bloque africano, y que eventualmente también haya bancadas por temas. Y en ese sentido no olvidar que nosotros somos del sur, nosotros somos la bancada del sur. Tenemos hermanos mayores en el Asia, como la China o como la India, con las cuales podemos hacer causas comunes. Todo eso también forma parte de una propuesta de convergencia. Termino simplemente diciendo que creo que la convergencia es lo que nos va a permitir un nuevo esquema de integración. Hace 200 años había 2 documentos importantes que hoy se están conmemorando. La doctrina Monroe, que decía América es para los americanos, y la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, que decía América es para los latinoamericanos. Yo le veo más vigencia hoy día a Bolívar que a Monroe para este propósito de la convergencia para la integración. Bueno, muchísimas gracias, estimado embajador, secretario y presidente. Creo que no sé si tengamos tiempo para alguna pregunta rápida de 1 minuto. Hemos arrancado 15 minutos tarde este panel y el presidente, el embajador, el secretario tienen sus otras actividades y sus agendas muy apretadas. Si alguien tiene una pregunta muy rápida, adelante. Muchas gracias por este interesante panel, bastante revelador en muchos temas de integración. Creo que un punto en común que se tocó fue, como se decía, meterle gente a la integración o que los esfuerzos de integración reflejen verdaderamente las necesidades. Y algunos esquemas de integración, el centroamericano por algunos académicos ha sido criticado por su dominancia ejecutiva, ¿no? Precisamente tenemos técnicos y tenemos a los organismos ejecutivos fijando agendas y decisiones, pero no hay, a pesar de tener a veces algunos parlamentos, etcétera, no hay necesariamente mecanismos para incorporar esa visión. En su experiencia, ¿cuáles podrían ser, o en su opinión, cuáles podrían ser buenas maneras de lograr esa incorporación? ¿Se requieren cambios de institucionalidad o cómo puede procederse? Muchas gracias, Andrés. ¿Quién quiere arrancar? Arrancamos en la misma orden que empezamos.
Bueno, muchas gracias. No, realmente hay una cuestión aquí de incorporación no solo de parlamentos, sino que de la sociedad civil en general, ¿no? O sea, de hacer al sector privado, a las asociaciones, los obreros, a los sindicatos, los campesinos, las asociaciones de mujeres. Eso con la diversidad. Bueno, de una parte la cuestión es que la incorporación de los parlamentos a estos procesos no siempre ha funcionado, en mi percepción personal, no siempre ha funcionado muy bien, ¿no? En el Mercosur mismo hemos tenido un proceso que se quebrantó en un cierto momento. Teníamos una visión, tuvo una visión muy ambiciosa de un parlamento del Mercosur que al final no se concretizó. Así que yo pensaría que en este momento habría que pensar en fórmulas flexibles, porque como mencionaba el presidente, hay la cuestión de la integración política y hay los esfuerzos sectoriales. Quizás cada uno de ellos necesite una respuesta distinta. Así que es una cuestión muy importante, pero que requiere más reflexión, en mi opinión. Secretario Endara, ¿tiene algo para agregar, si quiere? Sí, bueno, un poco por el tema de recopilación que hemos realizado con los mecanismos de integración y la identificación de estos de trabajos comunes sobre los que se puede seguir construyendo. La historia de la integración en la región nos lleva a una conclusión, y es que los mecanismos de integración con mayor institucionalidad son los que perviven, ¿no? Aquellos mecanismos llamados de integración que han tenido un objetivo específico, llámense político o funcional en su momento, lamentablemente sí han sufrido bastante ataque, digamos, en el transcurso del tiempo. Creemos nosotros que la institucionalidad y el cobijar precisamente ese mandato de los países a los mecanismos de integración es sumamente importante. Ahora, caso aparte, obviamente recordarán ustedes el tema de UNASUR, ¿no? Totalmente politizado, ideologizado, atacado al respecto, termina básicamente con grandes proyectos, incluso a nivel de preinversión y financiamiento en gavetas por voluntad política. Creemos nosotros que hay dos aspectos que hay que combinar de una forma importante en los mecanismos de integración. Dotar la institucionalidad, es decir, tener mayor confianza de los países, depositar mayor confianza de los países en los mecanismos de integración, pero a la vez darles la capacidad también a estos mecanismos de integración de que dejen cierta ideologización en el mismo para que puedan ser atacados en algún momento. Creemos nosotros que esa combinación podría ser un equilibrio interesante para poder tener un mecanismo de integración que responda a los tiempos actuales y que, como se decía, responda al interés de los estados y no de los gobiernos. Muchas gracias, secretario. Presidente. Yo coincido con las afirmaciones que se han hecho. Creo que hay unos conceptos básicos que yo preservaría en todos los mecanismos subregionales de integración. Por ejemplo, este concepto de trabajar buenas prácticas, políticas concretas que han sido validadas en un país o en un grupo de países. Me parece que ese es un efecto que tiene muchísima repercusión. Lo hicimos en UNASUR, por ejemplo, creando un banco de medicamentos, de precios de medicamentos. Tomamos 100 medicamentos, no por sus nombres comerciales, sino por sus nombres farmacéuticos, por sus componentes químicos, y averiguamos cuál era la diferencia de precios. Y nos dimos cuenta que si cobrábamos el mismo medicamento por el precio más barato que había en uno de los 12 países, la economía podía ser de $1.000 millones. Es decir, hay cosas que si uno ya aterriza puede encontrar maravillas de economías y de mejoras inclusive la calidad de la gente. Por supuesto que aquí nos falta también hablar, pero no será materia de otra reunión, sobre un modelo de integración.
porque es que también el modelo tiene muchísimo que ver para poder suscitar un acuerdo entre los distintos organismos subregionales. Yo creo que necesitamos un modelo solidario. Es que tenemos una gran ventaja y es que nosotros somos una nación tratando de convertirnos en región. Europa son 32 naciones tratando de ser región. Ese concepto de identidad que no debemos perder nunca, que nos aproxima, que podemos hablar como lo hemos hecho esta mañana, pues 32 países en la misma lengua, incluido el portuñol, que maneja muy bien Strivelet. Podríamos, eso es el mayor activo que tenemos. Y sobre esa base tenemos que ser capaces de construir una propuesta de región. Nuestro problema es construir la región, pero la nación existe. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Pausa por acá. Muchas gracias a todos los panelistas. En este momento damos inicio a una pausa para café. Los invitamos afuera del salón para que puedan ir. 10 minutos.